A ver, ¿de verdad debería tener la misma cartera de inversión alguien de 25 años que alguien de 55? La respuesta parece obvia, ¿verdad? Pues la realidad es que la mayoría de la gente actúa como si no lo fuera. Vamos a desgranar con datos por qué esto es un error y, sobre todo, cómo construir la cartera correcta para cada etapa de la vida. Vamos a meternos de lleno en esto. Hay un dato de la CNMV que es para pararse a pensar. El 64% de los inversores en España mantiene la misma distribución de activos durante décadas. O sea, es como ignorar uno de los principios más básicos de la inversión inteligente. Así que la pregunta es directa. ¿La cartera de inversión que se tiene está alineada con el momento vital de cada uno? Esta es la cuestión clave que vamos a resolver hoy. Vamos a convertir un error súper común en una solución clara y, sobre todo, adaptada. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, analizaremos a fondo el porqué de ese error del 64%. Después, veremos las nuevas reglas del juego que han cambiado. Definiremos carteras modelos según la edad, aprenderemos a rebalancear de forma inteligente y al final veremos cómo tomar las riendas de nuestro futuro financiero. Empezamos por la base del problema, por ese fallo de concepto que comete la gran mayoría y que a la larga puede salir muy, pero que muy caro. Hablamos, claro, de la estrategia de inversión estática, la de configurar y olvidar. El concepto clave aquí es el asset allocation, la distribución de activos. Y ojo, que esto no es algo nuevo. El premio Nobel Harry Markowitz ya demostró que esta es la decisión más importante que toma un inversor. No se trata tanto de acertar con las acciones de moda, sino de cómo repartimos el pastel entre las grandes categorías, acciones, bonos y liquidez, según nuestro horizonte temporal y nuestra tolerancia al riesgo. Ahora, fijaos en esto, porque es fascinante. El tiempo es nuestro mayor aliado. Un estudio de Vanguard que cubre casi un siglo de historia lo deja clarísimo. En periodos de un año, la bolsa puede ser una lotería, pero si el plazo es de 20 años, la probabilidad de ganar dinero ha sido históricamente del 100%. El tiempo no es que elimine el riesgo, pero desde luego que aplana la volatilidad. Vale, ¿y esto cómo lo aplicamos en la práctica? Pues las viejas reglas de inversión se han quedado simplemente obsoletas. Es fundamental entender las que funcionan hoy en día. La regla de toda la vida era 100 menos tu edad para saber qué porcentaje tener en acciones. Pero claro, esa fórmula nació cuando la esperanza de vida rondaba los 70 años. Hoy, en España, supera los 83. La regla moderna, 120 menos tu edad, se adapta a esta nueva realidad. Es simple. Necesitamos que nuestro dinero crezca más tiempo para poder financiar jubilaciones que son mucho más largas. Pero aquí viene lo más importante. De nada sirve tener la cartera perfecta sobre el papel si nos va a hacer vender con pánico a la primera de cambio. Este estudio de Morningstar es demoledor. La psicología es tan importante como las matemáticas. La mejor cartera no es la más rentable en teoría, sino aquella que nos permita dormir por la noche y mantener el rumbo, pase lo que pase. Y esto nos lleva a un pilar que muchas veces se olvida, la liquidez. No todo es acciones o bonos. Tener una reserva de efectivo, un colchón de entre el 5 y el 10%, es nuestro seguro de tranquilidad. Reduce drásticamente la probabilidad de tener que vender mal nuestras inversiones a largo plazo para cubrir un imprevisto. Muy bien, pues vamos al corazón del asunto, las carteras recomendadas para cada etapa de la vida. Estas propuestas están diseñadas a partir de miles de simulaciones de mercados históricos. Para alguien entre 25 y 35 años, con décadas de inversión por delante, la prioridad absoluta es una y solo una: maximizar el crecimiento. Una cartera con un 85% en acciones es lo más lógico. La volatilidad a corto plazo no solo es irrelevante, sino que es una oportunidad para comprar más a mejores precios. Y las cifras lo confirman. Se buscan rentabilidades altas, y eso implica asumir una volatilidad considerable. Una caída máxima, lo que se conoce como drawdown, del 50% como la de 2008, es una posibilidad real. Pero la clave en esta etapa es entender que una crisis así no es una catástrofe para nuestro plan. Al contrario, es una de las mejores oportunidades de compra que se tendrán en la vida. Al entrar en la franja de los 45 a los 55, la cosa cambia. La cuenta atrás para la jubilación se hace más real. Estamos a 10 o 20 años vista. Aquí empieza una transición seria. El foco se desplaza del crecimiento puro a la preservación del capital y por eso aumenta el peso de los bonos. Esta es la década de transición crítica. Como se puede ver, el riesgo se reduce bastante, con menores caídas máximas esperadas. Pero ojo, todavía se mantiene una exposición importante a la renta variable para asegurar que el patrimonio siga creciendo por encima de la inflación. Quedarse corto de crecimiento también es un riesgo. Una vez en la jubilación, a partir de los 65 años, la palabra clave es equilibrio. Una jubilación puede durar 20, 25 o incluso 30 años. Ser demasiado conservador es un riesgo en sí mismo.
Por eso, una cartera con un 50% en acciones permite que nuestro dinero siga luchando contra la inflación mientras la otra mitad nos da estabilidad. Como vemos aquí, la rentabilidad esperada se modera, pero a cambio la volatilidad se controla mucho más. Y esta estructura es la que proporciona la estabilidad que se necesita para poder ir retirando dinero periódicamente sin que una caída del mercado ponga en jaque todo el plan. Ahora bien, no basta con definir la cartera ideal una sola vez. Hay que mantenerla en el tiempo. Y aquí es donde entra en juego una de las herramientas más potentes y a la vez más sencillas que existen: el rebalanceo inteligente. El proceso es casi como un ritual de disciplina, pero muy simple. Una vez al año, en una fecha fácil de recordar, se revisan los porcentajes. Que las acciones han subido mucho y ahora son un 90% de la cartera, pues se vende ese 5% extra. Que han caído, pues se compra más hasta volver al 85% objetivo. Es un mecanismo que nos fuerza a hacer justo lo contrario de lo que nos pide el cuerpo: vender caro y comprar barato. Y aquí un consejo práctico de un valor inmenso para quienes invierten desde España. Rebalancear usando fondos de inversión es fiscalmente muy eficiente, porque los traspasos entre fondos están exentos de pagar impuestos. Sin embargo, si lo hacemos con ETFs o acciones, cada venta para reajustar la cartera genera una factura con Hacienda. La diferencia, como se pueden imaginar, es fundamental. Para que nos hagamos una idea, un análisis de la OZU calculó que rebalancear una cartera anualmente con ETFs durante 30 años podría costar unos 34.000 euros extra solo en impuestos, en comparación con hacerlo a través de fondos. La elección del vehículo de inversión importa, y mucho. Llegamos ya a la conclusión, que en el fondo resume la filosofía que hay detrás de toda esta estrategia. Se trata de dar a cada persona las herramientas para que tome el control de sus finanzas. Y el mensaje final es este: no existe una cartera óptima universal. No hay una solución mágica para todo el mundo. Lo que sí existe es una cartera óptima para cada persona, que se ajuste a su edad, a su tolerancia al riesgo y a su proyecto de vida. Porque las finanzas personales son, antes que nada, personales. Así que el camino a seguir se puede resumir en 3 acciones clave: ajustar la estrategia a nuestro momento vital, rebalancear con disciplina para mantener siempre el rumbo, e invertir de forma constante y pensando en el largo plazo. Este es el método para construir paso a paso un futuro financiero sólido.